Hola, soy Mistral Torres y hoy les quiero mostrar distintos materiales y formas para dibujar para demostrarles a todos en Chihuayante que es muy fácil dibujar y que todos podemos hacerlo. No necesitamos grandes materiales ni saber difíciles técnicas, solo es necesaria la creatividad, las ganas, hay que también practicar mucho y obviamente un lápiz y una hoja. Así que los invito a que vean este curso, este pequeño taller de iniciación. Entonces, lo que vamos a ir haciendo va a ser, primero les voy a presentar varios materiales con los que pueden trabajar. No son necesarios para el taller, si no los tienen no se preocupen, pero tal vez si enganchan y les gusta pueden empezar a ir adquiriendo distintos materiales, prestarlos entre los amigos, hacer grupos y juntarse. Es muy entretenido. Otro que vamos a hacer va a ser también ver las diferentes técnicas muy básicas para empezar aprendiendo a dibujar, soltar la mano, el calentamiento, que es muy importante a la hora de dibujar. No es llegar y tomar el lápiz y ¡oh, mamá mía, hice una obra de arte! No, hay que practicar primero y para eso hay que calentar la mano. Pero ya vamos para allá. Y al final les quiero presentar algunos ejercicios simples para que puedan empezar a practicar desde la casa y se van a dar cuenta que cualquier cosa se puede dibujar. Es solamente observación y práctica. Así que vamos a eso. Como tal vez ya saben, para hacer este taller solo necesitan dos cosas. Primero, un lápiz mina, cualquiera que tengan. Y en segundo lugar, una hoja de papel, cualquiera que tengan. Ojalá blanca, sí, porque cuando tiene líneas, uno generalmente se deja llevar por esas líneas y la idea es ser más libre, por lo tanto, hoja blanca es mejor. Tal vez no lo sepan, pero vamos a conversar un poquito sobre lápices de mina. No son tan simples como parecen. El que yo tengo en mis manos, por ejemplo, es un 3B de Faber-Castell, una marca muy conocida, siempre la piden en los colegios, en las escuelas. Así que vamos a probar con este primero, que es uno que probablemente tengan en casa. Lo que tienen que saber sobre los lápices de mina es que se dividen en dos tipos, los que tienen la letra H a un costado y los que tienen la letra B. La letra H significa que son más duros, por lo tanto, al marcar, la punta puede ser más filosa, puede pasar a romper o rasgar el papel y el tono es mucho más claro. En cambio, la que es letra B, al contrario, es mucho más blanda y es más oscura. Sirve mejor para algunos tipos de boceto. Les voy a enseñar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a buscar aquí entre los lápices que tengo. Este de aquí es un 2B, este es un 3B. Vamos a seguir buscando. Yo tengo, la tabla llega hasta el 9. Puede ser 9B o, por ejemplo, este es un 8, 6 o puede ser también un 9H, que es al menos en Chile yo lo he pillado menos común, me ha costado más encontrarlo. La mezcla exacta y perfecta es el HB. Por ejemplo, aquí tengo un HB. El HB es el que es justo intermedio entre el duro y el blando. Entonces, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el HB, vamos a probar y quiero que ustedes también lo hagan. Si tienen más de un lápiz, ojalá lo prueben y vayan viendo la presión del lápiz. Al hacer líneas, sigue todavía siendo ligeramente transparentoso. El lápiz grafito, el lápiz mina nunca va a ser completamente negro porque está hecho de un mineral, ¿ya? Entonces no va a ser negro. Si quieren pintar con negro, tiene que ser o con tinta china o puede ser con un Rapidograph, algún tipo de tiralíneas, puede ser con acrílico, con lápices de colores. El lápiz mina o con carbón también, el lápiz mina nunca les va a dar el color negro. Pero como podemos ir viendo, nosotros vamos a ir apretando, ¿cierto? Y la línea va a ir cambiando. Este sería entonces un HB, como les conté. Pasemos mejor al tiro al 3B. El 3B, si se dan cuenta, no sé si alcanzan a notarlo, pero es mucho más blando, no deja el mismo registro. Miren, si se fijan en esto, este es el HB y ese es el 3B. Da otro tipo de textura. Y si pasamos un salto muy grande al 8B, el 8B es aún más oscuro, más que el 3B, mucho más que el HB, y es perfecto para hacer sombreado, para hacer distintos tipos de textura, de una tela, por ejemplo, que ustedes quieran representar en el papel. Quiero dejarles un ejercicio primero. Tienen que tener un lápiz mina para hacer este ejercicio, que es rayar toda una hoja con líneas. Vamos a ir haciéndolo juntos mientras yo les voy contando de otros materiales, no sé si les parece. Entonces primero lo que vamos a hacer es calentar. La mano es un músculo, ¿ya? O sea, está compuesta por músculos. La muñeca también. Y eso, como con cualquier ejercicio, hay que calentar antes de entrar realmente a lo que nos importa.
Para calentar, que yo encuentro que es muy entretenido, hacemos trazos, líneas, rayamos, sin miedo. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ustedes lo hacen mientras yo les converso, pueden seguirme también, de hacer líneas rectas en toda una hoja de papel. No importa la hoja que tengan, lo importante es que tienen todo con líneas. Pueden ser rectas, pueden ser curvas, el ideal es que haya variedad. No se preocupen si esto no se trata de que quede bonito o que quede feo. Lo importante es que lo hagan. Tienen que rellenarlo todo, no dejen ni un espacio en blanco. Así se va a calentar el músculo, los músculos que tienen en la mano y van a poder dibujar mejor después. Dibujar con la mano rígida no les va a servir de nada, ¿ya? Porque van a tener un dibujo que no les va a gustar y se van a frustrar. Tenemos que tratar de evitar la frustración, ¿ya? Entonces, mientras ustedes hacen esas líneas, quiero que también vayan probando lo que es la presión del lápiz. El ideal cuando uno hace un dibujo es que al comienzo nunca presionen. ¿Qué quiero decir con esto? Que dibujen suavecito, suavecito. Vamos a probar, yo les voy a mostrar aquí una línea suavecita. Uy, me está tiritando la mano porque no he calentado lo suficiente. Suavecita, suavecita. Pueden apoyar esta parte de la mano en el papel sin problema. Pueden mover tanto la muñeca como el brazo completo para hacer un trazo. Tienen que ir regulando ustedes dependiendo del tamaño. El ideal es no mover solo los dedos. Este movimiento así les va a hacer tirar líneas muy cortitas y equivocarse continuamente. Van a generar algo que se llama línea peluda y que no es el ideal. Les vamos a mostrar ahora. Entonces, la línea peluda, si yo moviera solo los dedos, sería así. Porque no alcanzan a llegar mucho más allá moviendo solo los dedos. Si mueven la muñeca, el trazo es mucho más largo. No es ideal, pero es más largo. Y si mueven todo el brazo, o al menos el antebrazo como lo hago yo, van a tener un dibujo mucho más extenso, una línea mucho más extensa y pareja. Pero recuerden, esto es práctica, no creen que yo partí dibujando líneas rectas de un momento a otro. No, no, no. Con paciencia lo van a lograr. Entonces les quiero pedir que vayan haciendo esa prueba y vayan probando con la presión. En una misma línea probemos a hacer esto. Desde muy suavecito, casi sin presión, vamos a ir poniéndole presión en el camino y se van a dar cuenta que la línea va siendo cada vez más oscura a medida que van bajando. No sé si se dan cuenta. Entonces pueden probar haciendo primero una línea muy suavecita, completamente suavecita. Después otra un poquito, con un poquito más de fuerza, un poquito más. No sean tan apasionados de romper el papel, por favor. Un poco de calma, pero vamos a ir avanzando. Después un poquito más, y así ustedes van a ir notando que tienen una diferencia de grosores y de tonos, que les va a ayudar mucho para crear desde un boceto hasta un acabado final en un dibujo. Ustedes sigan en eso. Yo les voy a, por mientras, mostrar otros materiales que tengo aquí que me encantaría que conocieran. Porque el dibujo se puede hacer con muchas cosas. Yo siempre digo, para dibujar ni siquiera es necesario el lápiz y el papel. Puede servir un dedo en la arena y con eso ya estás creando una imagen. Pero nosotros vamos a hacer como que tenemos todos nuestros materiales en la casa. Entonces, mientras ustedes trabajan con sus lápices de mina, yo les voy a mostrar, por ejemplo, esto que es muy conocido, que son los lápices de colores. Hay muchas marcas y hay muchos estilos y yo también he coleccionado una buena variedad en el tiempo. Vamos a ver. Por ejemplo, la marca que estoy segura que tienen todos en la casa es probablemente Giotto o Faber-Castell. También son colores, o sea, son marcas que funcionan bien en los lápices de color y que se piden siempre en el colegio. Las hemos ido acumulando. Estoy segura que en algún cajón escondido tienen que tener algún color. Y que también sirve mucho para, al menos yo, para bocetear. Entonces, tomamos un lápiz, a ver... Este, por ejemplo, me parece que es Faber-Castell. No, este es Torre. Torre también tiene lápices que son bastante buenos. Y son nivel escolar muy económicos y en muchos colores. Así que podemos ir probando con Torre. Si es que tienen colores, haciendo lo mismo. Desde muy suavecito hasta más intenso, ¿ven? También se consigue el mismo efecto. La desgracia es que los lápices de colores tal vez no se puedan borrar con la facilidad que un lápiz de mina. Pero por fortuna, en mi filosofía de dibujo les cuento que yo no uso goma. O al menos trato de reducirla casi a un 100%. Ojalá no usen goma. ¿Por qué? Porque estarían borrando su aprendizaje. La gente tiene que ir aprendiendo y cometiendo errores. Es natural en el ser humano. Así que evitemos la goma, tratando de no usarla. Me ha pasado que he visto alumnos y alumnas que cuando empiezan a dibujar no les gusta y lo borran. Y no alcanzan nunca a terminar el dibujo porque están todo el tiempo borrando cualquier avance que hacen.
mejor no borremos. Si no te gusta cómo te está quedando, puedes empezar de nuevo. Pero yo recomiendo tratar de avanzar en el dibujo lo máximo posible para aprender a hacerlo. Y cuando lo tengas relativamente listo, si no te gusta, hacerlo otra vez. La práctica es muy importante en el dibujo. Así que tienen que tener paciencia. Ven que con el lápiz de color también se puede conseguir algunas tonalidades similares a las que se consigue con el lápiz de mina. Entonces, por ejemplo, podemos seguir rellenando. Si ustedes tienen colores, probablemente lo van a pasar mejor. A mí me gusta mucho el color, así que lo van a pasar mejor rayando con lápices de colores. Como les digo, pueden ser rectas, pueden ser curvas, pueden ser olas, pueden lo que ustedes quieran, ir jugando y rellenando. Lo importante es que no hagan un par de líneas. Yo estoy haciendo ahora pocas líneas. Les estoy mostrando nomás. Ustedes tienen que ser capaces de llenar toda la hoja, acuérdense, toda la hoja con rayas y así se les va a calentar la muñeca y los músculos de la mano. ¿Qué otro material tenemos aquí que tal vez ustedes tengan en la casa o si se entusiasman después podrían conseguir? Vamos a dejar esto a un lado y por este otro lado vamos a poner los marcadores. Estos que tengo aquí específicamente son marcadores al alcohol. No son tan económicos como los lápices de madera de palo que conocemos, pero también son una súper bonita alternativa para trabajar. Les voy a mostrar, por ejemplo, este es de una marca Alfa, es un poco más económica, la consiguen en Concepción. Y la gracia es que tiene una punta pincel. ¿Qué significa eso? Que puedes hacer trazos muy pequeñitos o trazos muy gorditos. ¿Ven? Y el color es ligeramente más parejo, sirve para poder trabajar con superficies más grandes. Pueden ir pintando, ¿ven? Y cubriendo al tiro superficies grandes, sin tantos movimientos como un lápiz de mina. Además, generalmente estos marcadores vienen con doble punta. Tenemos, como les mostré, la punta pincel y por el otro lado una punta que se le llama biselada, que es más recta y sirve para el mismo propósito. También te puede servir para tener diferentes texturas. A mí no me gusta tanto la biselada, prefiero la punta pincel, pero es al gusto de cada uno. Y aquí también hay distintas marcas. Esta, por ejemplo, es bastante conocida. Se llama Copic, es una marca china, si no me equivoco, que también tiene doble punta. Es un poco más carita, pero es muy buena, es de buena calidad y lo mejor es que se pueden ir comprando rellenos de la tinta. Entonces no hay que comprar el lápiz varias veces, sino que compras un lápiz y te dura toda la vida. También puedes cambiarle las puntas a distintos tipos. Por mientras, ustedes tienen que seguir llenando su hoja, les recuerdo. Y seguimos entonces, y todo esto nos va a servir, todas estas muestras de colores, nos va a servir para ir calentando el brazo, la mano, la muñeca, todas las partes que usamos del brazo para poder dibujar, que no son los dedos, ¿ya? Con eso entonces les tengo ya algunas muestras. Miren, si se dan cuenta, el marcador, como es al alcohol, pasa para el otro lado en el papel. Así que tienen que tener cuidado de cómo pintan y dónde pintan. Hay papeles especiales para marcador. El mejor es el papel Bristol, que también lo pueden conseguir en tiendas, que es un papel muy suavecito y un poco más grueso que no se pasa para el otro lado. Entonces es ideal para ese tipo de cosas. El otro material que les quiero mostrar y que puede ser que también tengan en la casa, si no, se lo pueden conseguir en tiendas también, no es exclusivo ni extranjero, es este que tengo aquí, que son las acuarelas. Este es un set un poco antiguo que tengo, pero no por eso menos valioso. De hecho, las acuarelas pueden durar muchísimos años, muchísimos. Entonces no tienen que preocuparse de que se les vayan a echar a perder. Se activan con agua, es lo único que necesitan. Entonces, tenemos estas que son pastillas de acuarela. La acuarela puede venir en esto, que se llaman pastillas, ¿cierto? Que son como pequeños cuadraditos que vienen con la pintura adentro. O también pueden venir en tubos de pintura, como el acrílico o el óleo. Entonces lo que vamos a necesitar son las acuarelas, vamos a necesitar la paleta, que pueden tener una paleta extra o pueden venir con una cajita con paleta, va a depender de ustedes. Un pincel, que es muy importante. La gracia de los pinceles de acuarela es que no son cualquier pincel, hay distintos tipos, pero este es el más básico, que tiene la punta, si se fijan, es puntiaguda. No es como una brocha. ¿Ya? No es como una brocha cuadrada que generalmente se utiliza para el acrílico. En este caso el de acuarela es flexible, es un pincel, como pueden ver, puntiagudo. Y obviamente un vaso con agua, porque como les dije, la acuarela se activa con el agua. Y un poco de papel, porque necesitamos sacar los restos de pintura del pincel. Les voy a hacer una pequeña demostración de cómo es la acuarela, por si les interesa y posteriormente quieran ustedes probar con este material. Entonces, primero tenemos que mojar el pincel, ¿cierto?
Vamos a seleccionar el color que queramos. Por ejemplo, a mí me gusta este que está aquí, que si no me equivoco es un tipo de rosado. Voy a usar la nueva paleta que tengo aquí porque el otro tengo todo bastante sucio. Y vamos a ir dejando el color ahí. Si le añadimos más agua, entre más agua es más claro el color. No necesitamos, por ejemplo, el color blanco. Y vamos a ir pasando. Le eché tal vez demasiada agua, ¿ven? Entonces un poco más de pintura, menos cantidad de agua. Y va a ir marcando cada vez, si se dan cuenta, el color un poco más fuerte. Yo en este momento no estoy usando un papel ideal para la acuarela. El papel de acuarela es mucho más grueso, llega hasta los 300 gramos. Este, por ejemplo, que es un papel clásico de impresora, creo me parece que llegan a los 90 gramos. Fíjense, de 90 a 300 significa que es mucho más grueso y generalmente tiene texturas porque es más entretenido pintar y que se vaya quedando toda esa aguada que conocemos, en vez de algo plano, tiene una textura. Pero también va a depender de los gustos de cada uno. Entonces vamos a ir mezclando colores, por ejemplo, que también es una de las gracias que tiene la acuarela. Puedes partir con una paleta de colores muy pequeña, pero se pueden ir mezclando y esa paleta sola muy pequeñita te puede dar todos los colores. Como les dije, la acuarela se usa muy poquito, así que el color suele durar muchísimo. Bueno, esa es la acuarela, les dije, es una demostración pequeñita para que vayan viendo cómo funciona. Uno tiene que limpiar el pincel y me imagino que ustedes ya deberán haber avanzado, ¿cierto?, en lo que es rayar el papel y haber calentado. Así que los invito ahora a pasar a la otra parte, que va a ser ver algunas técnicas de dibujo básico para que puedan darse cuenta que dibujar es sumamente fácil. Bueno, ahora les quiero comentar sobre distintas técnicas que pueden emplear para sus dibujos, que son muy simples y que se van a dar cuenta que van a llevar cualquier boceto a otro nivel. Pero antes, les quiero comentar de una trilogía, digamos, teórica, pero también práctica, que creo que es muy importante conocer y darse cuenta de ella cuando uno empieza a dibujar, que es la unión de lo que vemos, lo que imaginamos y lo que creamos, o sea, de los ojos, nuestra mente y nuestras manos. Es súper importante que sepamos que lo que tenemos nosotros dibujado, lo que vamos a crear en el papel, no es exactamente lo que estamos viendo. Puede ser que queramos que se aproxime lo suficiente, pero no hay que frustrarse cuando nos demos cuenta que no es igual, porque lo que nosotros estamos dejando en el papel es una percepción nuestra de la realidad, no es una foto. Entonces, con esto dicho, es muy importante que lo tengan en cuenta cuando dibujen. Otra cosa que también es importante recordar es que en el dibujo siempre hay una pequeña batalla entre lo que es la observación y la memoria. La gente suele creer que se puede dibujar fácilmente de memoria, pero esto no es así porque la memoria nos engaña constantemente, rellenando los vacíos que tenemos, porque nadie tiene una memoria perfecta, con cosas que conocen de otra parte. Para el dibujo, para llegar a la mejor calidad de dibujo que se pueda tener, es muy importante la observación. No crean que conocen algo porque lo han visto una vez, o 2 veces, o 3, o toda su vida. Puede ser que aún teniendo una persona enfrente toda su vida, cuando cierren los ojos, la imagen que tengan de esa persona no sea exactamente la real, la que ven cuando tienen los ojos abiertos y lo tienen enfrente. Entonces, los voy a incentivar a dibujar mirando. Ahora les voy a contar de las técnicas y después vamos a volver a retomar el dibujo completo. Cosas que tienen que saber sobre el dibujo. Primero, una persona puede dibujar mediante siluetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos dibujar la línea de algo. Yo estoy dibujando de memoria, como dije que no tenía que hacer, pero para que tengan una idea del concepto. Dibujando solo la silueta. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo un frasco, o si le hago tal vez unos detalles más, es un frasco. Pueden, si quieres, ponerles algo más, darle algún otro detalle para que se note que es un frasco, pero es un frasco y lo que lo denomina es una silueta que le hice, ¿cierto? Partir por la silueta, eso fue lo primero que hice. Pero hay otras formas de llegar a un resultado similar, que es, por ejemplo, con las formas básicas. Entonces, tal vez, claro, el frasco puede que sea un ejemplo un poco sencillo, pero para que me vayan entendiendo. El frasco, si lo ven, podría verse así,
o como un rectángulo, de hecho, ¿cierto? Es más un rectángulo que tiene encima otro rectángulo, ¿cierto? Después vemos que la base realmente es media redondita, redondeada, las orillas, y se va construyendo a poco. Si se dan cuenta, partí haciendo líneas muy finas, muy, como se dice, sin presión, como les había dicho antes, sin presionar, muy blanditas, y de a poco, a medida que voy avanzando, voy presionando más el lápiz para tener el dibujo más acabado. Por debajo siempre va a quedar el, entre comillas, esqueleto de lo que estaba creando al principio. Pero cuando tiene la presión del lápiz, el color aparece, ¿cierto? El grafito, la parte más oscura, se ve primero y nuestro cerebro un poco empieza a eliminar de la imagen lo más clarito. Lo más oscuro le va ganando, porque está como por encima, ¿cierto? Entonces, a medida que ustedes vayan dibujando, le pueden ir poniendo un poco más de fuerza al trazo y vamos a ver con mucha más claridad lo que tiene más presión. Y podemos llegar a un resultado bastante similar, pero con, en vez de la silueta, partiendo con la silueta, partimos con las formas básicas. Y después uno le puede ir añadiendo los detalles como lo hice. Eso, ¿viste? Era así, le ponemos una línea. De detalles, desde formas básicas a los detalles. ¿Qué más tenemos que saber? Además de las formas en que podemos llegar desde un boceto hasta un acabado, es también otras cosas que podemos implementar, como por ejemplo las texturas. Todos los materiales y las cosas que nos rodean tienen distintas texturas. Pueden ser brillantes, pueden ser opacas. Por ejemplo, la tela. A mí me encanta dibujar cuando hago, por ejemplo, hago ropa, chalecos, ir dibujando la tela también, dándole un poco de textura. Si es, por ejemplo, algo peludo, le podemos hacer los pelitos, ¿cierto? Esto se sabe que es algo así como un pomponcito, como la cola de un ratón, o sea, de un conejo, ¿cierto? Ahí podemos ver el conejito de espalda. Y ahí está su cola pomposa. O si tenemos el chaleco, como les comentaba. ¿Cierto? Tenemos un chaleco y le podemos hacer las costuras, le podemos hacer la tela, ¿cierto? Que también va a ser una textura. Puede que, claro, utilicemos más tiempo en hacer esto, nos demoremos más, pero definitivamente nos va a quedar bastante bien. Le va a dar un toque diferente al dibujo. Ustedes pueden seguir rellenándolo, obviamente. Es una forma de demostrarles cómo se va entretejiendo gracias a la textura que le van a añadir. Y finalmente tenemos las sombras, que le dan mucho poder a la imagen. Hace que un objeto sobresalga entre otros que podamos estar dibujando. Por ejemplo, en esta misma botella o frasco. Yo les pido disculpas por mis dibujos tan rudimentarios, pero es solamente una demostración. Por ejemplo, si esta es la botella y queremos, generalmente cuando uno hace una sombra tiene que decidir de dónde viene la luz, más que de dónde viene la sombra, ¿cierto? Si quiero que la luz venga por este costado, vamos sombreando suavemente con el lápiz el lado opuesto de la luz, de donde vendría la luz. Y la sombra se podría proyectar aún más en el suelo. ¿Se dan cuenta? Y eso hace que la botella inmediatamente vaya resaltando dentro de la hoja. Está como asomada, ¿cierto? Nuestros ojos se van hacia ella. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta como técnicas básicas de dibujo. Ahora avancemos un poco más. Yo sé que les dibujé un frasco y una botella y es un poco aburrido tal vez. Quiero que hagamos el pequeño ejercicio de dibujar algo que esté frente a nosotros. Así que vamos a ir a hacer eso. Entonces, vamos a hacer un dibujo observando lo que tenemos enfrente. En mi caso, yo voy a tomar esta florcita que está acá. Hermosa. Si yo tuviese que dibujarla de memoria, hagamos el ejercicio mejor. Dibujarla de memoria, no la voy a mirar más. No la voy a mirar más y tengo que tratar de acordarme de cómo era. A ver, yo diría que esta flor tenía un macetero. Me parece que era así. Podría tratar de dibujarlo mejor. Tiene, ¿cierto?, la profundidad, qué sé yo.
Y cómo eran los tallos, yo diría que sí. Las hojas no las recuerdo muy bien, pero me parece que eran grandes. Las flores eran bastante grandes. Tal vez de 4 más pétalos, me parece que es una orquídea. El centro no lo recuerdo bien. Me falla un poco aquí. Sé que tenían unos tallos, parece que más gruesos. Y aquí yo recuerdo que tenía como unas pequeñas ramitas. Si tuviese que dibujarla de memoria y mi vida dependiera de eso, la dibujaría más o menos así y probablemente moriría. Las hojas eran así grandes, los pétalos. Lo recuerdo. Como consejo, cuando lleguen al borde del papel y el dibujo realmente continúe, no traten de hacerlo caber en la hoja. Si el dibujo continúa fuera del papel, córtenlo. No hagan esto de hacer la hoja más pequeñita solo para que alcance dentro del papel. Sálganse nomás, no importa. Yo les doy permiso. Digamos que esto era más o menos así. Por aquí tenía más de estas ramitas como con unos bulbitos. Tenía hartas flores. Diría que aquí había otra. Creo que puede que me esté quedando bastante parecida. No tengo idea, la verdad. Unos tallos gruesos. Yo diría que en pocas palabras, en pocos trazos, era más o menos así. Yo sé que la voy a ver ahora y me voy a decepcionar. Vamos a ver. Esto es lo que yo recuerdo. Realmente no tenía hojas por todos lados. Tenía solo 3 hojas muy grandes. Pero voy a probar de nuevo, no me voy a rendir. Al menos la achunté con los bulbitos. Pero ahora la voy a dibujar mirándola, así que no me va a engañar. Quiero que ustedes elijan un objeto. El objeto puede ser el más preciado que tengan. No busquen algo muy complejo. Puede ser una plantita, puede ser su estuche favorito, puede ser un juguete. Hasta podría ser la portada de un libro si les gusta. Cualquier objeto que tengan. Y hagan el ejercicio de sin mirarlo tratar de dibujarlo, a ver si lo recuerdan perfectamente. O no, les pasa lo mismo que me pasó a mí y quedan con este monstruo que podría ser cualquier cosa. Y luego, cuando lo terminen de dibujar y crean que lo han completado, mírenlo y dibújenlo como lo voy a hacer yo ahora, mirándolo constantemente. Entonces yo voy a mirarlo, no voy a creer que lo estoy mirando, voy a mirarlo realmente. Y lo voy a estudiar un poco. Por la perspectiva, que es algo tal vez un poco más complejo como para conversarlo en una clase inicial, pero podemos ver que estoy mirándolo, ¿cierto?, desde arriba. No está, de hecho, así como lo dibujé. No, está desde arriba, obviamente. Entonces, vamos a ver cómo funcionan y acuérdense, presionando poquito. Presionando poquito primero el círculo, trato de que se parezca al círculo que estoy mirando, que no es un óvalo realmente, no es un círculo. Tiene un borde. Un borde por aquí. De hecho, el macetero aquí desaparece un poco. Y va bajando y estoy dibujando enormemente el macetero y las flores me van a quedar muy pequeñas, pero son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿cierto? Yo les dije que cuando no se equivocaba, el ideal es seguir avanzando en el dibujo. Si yo lo descartara, ahora tendría que empezar de nuevo y no habría aprendido nada. Así que no lo voy a descartar. Esto yo ya lo puedo ir asegurando un poco más porque veo esta línea un poco más segura. Y vamos a seguir con el borde. En mi caso particular, ustedes va a depender de lo que tengan frente a ustedes, ¿cierto? Ahí está un poco más similar. Y en la base. Si tienen la curiosidad, estoy dibujando en este momento con un 3B. Vamos a seguir. Y vamos a ver ahora lo de las flores. Caray, tiene muchos pétalos, no me di cuenta antes. Esto va a ser harto trabajo. Voy a primero dibujar lo que está más atrás, que son las hojas grandes que tiene, que son así, yo diría, con una línea al medio, ¿cierto? No soy experta en dibujo botánico, por lo tanto no me sé el nombre de las partes de la planta, lo lamento.
Y si se dan cuenta, el lápiz, a medida que uno lo va utilizando, deja de ser tan puntudo y empiezan a aparecerle unas partes que empiezan a rayar de forma más texturada, más granulada. Eso para mí es ideal, me gusta mucho. Además, con un lápiz con un buen número de B, por ejemplo un 6B, uno después puede con el mismo dedo emborronar algunas partes y también tiene le queda un estilo muy entretenido. Le da un toque especial. Entonces continuamos. Seguimos por acá. Yo me voy a colar aquí en el otro dibujo que hice, no me importa nada. Tienen que recordar que los dibujos son principalmente para pasarlo bien, para expresarse. No, como recomendación les voy a pedir que no dejen que nadie les diga que su dibujo es feo. ¿Quién determina lo que es lindo y lo que es feo? Nadie. Ustedes son los únicos que pueden decidir si lo que estaban imaginando, lo que vieron, que transformaron en su mente y que finalmente plasmaron en el papel, es lo que querían o no. Son los únicos que pueden estar realmente satisfechos con su obra. Si al resto no les gusta, mala suerte. No es problema de ustedes. Ustedes sigan dibujando nomás. Además, la práctica hace el maestro. Entonces tengo las hojas principales, me faltarían las flores. Uy, aquí hay un pétalo que está medio complicado. Esta forma sí que está difícil, pero mientras la siga mirando, yo sé que me va a quedar bien. O al menos decente. Tal vez a la quinta vez que lo dibuje me quede realmente bien. Y seguimos. Por aquí. El tallo llega hasta ahí más o menos. Yo sé que ahora se debe ver bastante emborronado, tal vez no tiene mucho sentido todas las manchas que he hecho, pero tiene que tener sentido para mí. Y de hecho lo tiene. Así que en ese sentido, salvados. Y seguimos con un pelito por aquí. No, de hecho me equivoqué, es un poco más derecho ahí. Que va asomando, va asomando. Aquí va una flor claramente. Otra cosa que les recomiendo hacer para poder ir perfeccionando su dibujo es copiar. Y sin vergüenza, sin bochorno, no. Tienen que copiar. Si ven un dibujo que les gusta, cópienlo. Ahora, les digo copiar el dibujo en la privacidad de sus casas. Por favor, no hagan esa tontera de copiar un dibujo y decir que lo hicieron ustedes, que lo inventaron ustedes. No, por favor. Siempre hay que ser respetuoso con el trabajo ajeno. Entonces ustedes dibujan algo y si alguien les pregunta alguna vez, si es que se lo muestran a alguien, decir que la idea original fue de otra persona y que ustedes lo copiaron. De eso no hay nada de malo. Las personas todas aprendemos copiando. Absolutamente todo lo que hacemos lo aprendemos copiando. Así que no sea el arte, el dibujo, una excepción. Ya, y esto va teniendo más forma. Vamos a seguir por aquí. Uy, aquí se nos mete una ramita un poco más difícil. Voy a proyectar esta rama que tengo aquí. Como yo les dije, yo trato de no borrar en el ideal. Hay veces que uno tiene que hacer excepciones y puede llegar a borrar, pero el ideal es no borrar. A ver, tenemos esta hoja. Fíjense que estoy todo el tiempo mirando el dibujo. En ningún momento yo me he metido a dibujar sin estar viendo lo que estoy dibujando. Tienen que estar siempre enfocados en estar constantemente viendo. Al menos en una cosa tuve razón, es que tienen como 4 pétalos en su conjunto, al parecer, las flores. Y aquí tienen otro pétalo más.
Lo voy a dejar ahí. Voy a proseguir con esta rama de aquí. Que no se va a notar mucho porque estoy cruzándola con la otra que ya había dibujado, pero no importa. Total, estamos haciéndolo como una práctica, ¿cierto? Esto no es una obra que vaya a ir a ningún museo importante, lo estamos haciendo para practicar. Porque primero, antes de cualquier otra cosa, hay que practicar. Hay cosas en la realidad que a veces nosotros no nos fijamos y por eso les decía que tienen que observar en vez de recordar. Por ejemplo, yo en todo mi dibujo no se me ocurrió hacer esto de que uno de estos bulbos se pusiera sobre otro, que chocaran dentro de mi campo de visión, ¿cierto? Que hay un frente. Los hice todos, si se dan cuenta, rectos, como que casi hechos a la perfección. Y naturalmente eso no es así. No me hubiese dado cuenta si no lo hubiese mirado. Aquí, por ejemplo, hay unos que se cruzan directamente con el tallo principal y luego aquí terminan en unos pequeñitos. Ya, voy a dejar esa mitad hecha porque para irnos adelantando y no atrasarnos en el dibujo. Cuando tenemos este menjunje, ¿qué podemos hacer después? ¿Cómo vamos a ir definiendo? ¿Se acuerdan? Es con el trazo y la presión del trazo. Entonces ahora vamos a ponerle un poquito de presión para ir definiendo con qué nos vamos a quedar de todo el bosquejo. Si a ustedes no les gusta este tipo de boceto que queda abajo y que el verdadero dibujo quede arriba, pueden usar una mesa de luz o una ventana y usarla como una transparencia. Entonces ponen un papel encima del boceto con luz por abajo, como les decía, puede ser una ventana, y si tienen una mesa de luz también puede servir, obviamente, y pueden ir calcando su dibujo. A mí no me gusta tanto esa técnica porque a veces cuando uno calca pierde un poco la intención del trazo, la fuerza del trazo inicial, pero va a depender del gusto de cada uno. Entonces yo voy a ir directamente sobre este papel dejando lo que me interesa. Me acabo de dar cuenta de hecho que me faltó un pétalo por acá, así que lo voy a incluir. Ahí sí. Ya, ahora sí que sí. Yo sé que esto queda, esto está bien, esto está bien. Aquí puedo ver que esto es así. No hay nada que se le interponga. Esto es el primer plano, digamos. Y recuerden, siempre mirando. No tratemos de adivinar. Ahí va tomando más forma. Pues aquí yo estoy apretando con harta fuerza, generalmente no lo hago, pero es para que puedan ver bien por las cámaras. Ahí está más o menos. Seguimos avanzando entonces. Ya, tenemos entonces el boceto final. Como ustedes pueden ver, ahora las partes que estaban claritas, la parte de boceto que no se entendía, ahora empieza a tomar más forma. Como les dije, hay otras maneras de hacer que esto sea más claro. Con el color, por ejemplo, con la sombra, con las texturas. Yo voy a aplicar un poco de color y un poco de sombras. ¿Les parece? Ustedes tratan de hacer lo mismo. Si tienen lápices de colores, pueden usarlos. Si tienen acuarelas, lo que sea que ya vimos en los materiales, lo pueden usar para llevar a la vida lo que tienen en la mente. ¿Les parece? Yo le voy a poner entonces un poco de color con lápices de mina que ya tengo.
No le voy a chuntar exactamente a los colores que tiene la planta, pero puedo ir mirando, ¿cierto? La punta del lápiz me dice el verdadero color del lápiz, no le crean esta hora. Entonces vamos a buscar uno que se le vaya apareciendo. Ninguno, esto la verdad es exactamente igual, pero no estamos buscando la perfección. Podemos siempre mezclar. Yo me puedo dar cuenta mirándola, que es un tono fucsia, yo diría que este es el mejor. No, lo chunto con este otro. Con este color, ¿cierto? Pero aparte puedo ver que tiene unas pequeñas manchas negras y que en la parte más, los pétalos más pequeños tiene unos tonos, quiero decir amarillo, pero la verdad más que amarillo son medio café. Así que vamos a usar un color que se parezca al color de la planta, el color verde de las hojas, creo que la chunté bien, y el del tallo es otro color aún más distinto. Entonces vamos a buscar un color que se parezca. Hay que mantenerse siempre observando el objeto, acuérdense, no porque ya hayamos pasado lo del boceto vamos a dejar de mirar lo que tenemos al frente, ¿cierto? Hay que continuar. Seguimos entonces, ahí estamos terminando con una de las flores que teníamos y vamos a darle un toque final. A mí me gusta siempre pintar primero muy suavecito y después irme fijando en las partes que tienen más sombra. Por ejemplo, aquí abajo hay más sombra y voy presionando, le voy dando más capitas de color. Aquí, por ejemplo, uno puede ir poniéndole un poco más de intensidad a la base porque vemos que en la base también hay más color y que en los bordes. Hasta ahí con la primera flor, ¿cierto? Vamos a aplicar un poco de color en lo que es el tallo. También podemos pintar las hojas, que yo no sé, ustedes obviamente no lo ven desde aquí, pero yo me doy cuenta que las hojas son translúcidas, ligeramente translúcidas. Entonces yo puedo pintar la continuación de la hoja que tenía abajo, ir viendo las partes que son más oscuras, como está aquí, el centro de la hoja, y después pasarle suavemente el lápiz. Y se va creando el efecto de la hoja más translúcida, ¿cierto? Que se refleja en el... O sea, se puede ver la hoja que está atrás en la parte de adelante. No estamos haciendo un trabajo, ¿cierto?, muy meticuloso porque es más que nada para demostrar que el color, la sombra y un trazo firme pueden ayudar a darle mucha potencia a un dibujo. A veces los vemos antes de que estén terminados y nos defraudamos un poco, pero después, cuando los terminamos, nos damos cuenta que eran mucho mejores de lo que habíamos esperado. Hay que darle la oportunidad al dibujo para que nos asombre a nuestras propias habilidades y no se vayan a rendir. Si no les sale a la primera, no pasa nada. Nadie aprende a dibujar en un segundo. Lo importante es que ustedes estén contentos con lo que hicieron. También pueden mezclar colores, yo no lo estoy haciendo en este momento porque no me parecía necesario. Pero los lápices de mina también permiten ir poniendo uno sobre otro. Entonces tienen más tonos de los que parece en la simple caja. Y ahí tenemos entonces un poco las hojas. Voy a continuar con los tallos aquí arriba, que es un tono distinto al de las hojas, más pastel.
Vamos a dejar más o menos del mismo color porque es un tono muy leve como para darle más potencia, pero ahí se va entendiendo cómo va avanzando esto. Ya, y me quedan las puras manchitas que las vamos a hacer, ¿cierto? Son algunos detalles. Esas manchitas también le dan cierta textura, ¿cierto? Así que no hay que pasarlas a llevar. Tienen su protagonismo también. Ya. Entonces, ¿cuál queda mejor? ¿El que uno hace de memoria o el que uno hace con la observación? Eso es todo. Me despido de ustedes y les dejo invitados para que sigan practicando, para que no se frustren, dejen tranquila su imaginación, dejen tranquilo sus manos, muévanse, pero siempre en paz con ustedes mismos. Las cosas no van a salir a la primera y está bien, nadie hace algo perfecto
y mucho menos a la primera. Así que tranquilos, jueguen, aprovechen, disfruten, conozcan sus materiales, mezclen colores, hagan líneas, ensayen, observen y dibujen.